¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Vamos a continuar con la lección. Vamos a finalizar el proyecto de encriptar. Nos quedamos en la clase de Main Activity. La sesión anterior vimos cómo implementar los módulos que el usuario va a utilizar dentro de la clase credenciales. Esto es para reutilizar todo el código. Nos vamos a Main Activity. Lo primero que debemos realizar es enlazar la parte gráfica con la parte lógica. De esta manera declaramos las variables y para poder enlazarla utilizamos las siguientes instrucciones. De esta manera vamos a proceder a hacerlo dentro de nuestro proyecto. Vemos que son dos botones: validar y registrar. En el nivel de la clase, private button btn validar, coma btn registrar. Ahí está. btn validar. Vamos a ver cuáles siguen. Registrar. Dos edit text, user y password. Private edit text. Para ir con la nomenclatura vamos a ver cómo está o cómo tengo llamada a los controles dentro de la activity main. Es etxt usuario y text. Obviamente le quito el control para que esté de esta manera. Edit text usuario. Así nos vamos con el siguiente. Es edit text control password. De esta manera, solo para seguir la nomenclatura. Quitamos el control password. Entonces aquí la importancia de poder ponerle una C que indique que corresponde al controlador, la C que tenía anteriormente, indicando que es el controlador. Si yo lo pongo tal cual va a ocurrir un error. Entonces C cuando declaro o pongo identificadores en la parte gráfica, que es el XML, y en la parte de Java, para hacer referencia a ese mismo control, no utilizo la letra C mayúscula. Continuamos y credenciales archivo. Private credenciales archivo. En esta parte, si ustedes se recuerdan en el cuatrimestre anterior, el tipo de dato que vamos a utilizar es de la clase credenciales, la que creamos. Es decir, que a través de la variable archivo nosotros vamos a poder acceder a todos los métodos que se encuentran en la clase credenciales. Ahí está. Continuamos y finalmente hacemos la parte, o enlazamos las partes que acabamos de crear. Vamos a empezar en orden. btn validar es igual instrucción find es r.id.btn, es el control validar, punto y coma, btn registrar. Para no alargarnos, voy a ponerle pausa y continuar. Muy bien, ya teniendo todo lo necesario, vamos a darnos cuenta que ya tenemos los controles y estamos creando a la vez el nuevo archivo con el cual vamos a estar trabajando. Hace un new credenciales, y se acuerdan que era esta parte, el parámetro
getApplicationContext es el parámetro que me está pidiendo credenciales. Recordemos que es un constructor. Si nosotros nos vamos a credenciales, aquí está el constructor que nosotros realizamos. Entonces, como estamos llamando a la clase credenciales y tenemos un constructor que nos está pidiendo la ruta, entonces tenemos que mandarle a fuerza esa ruta. Entonces, credenciales, observen, si yo lo dejo como está, me marca un error porque está esperando un parámetro de tipo string. Allí está, una ruta, está esperando la ruta. Entonces puedo deducir que getApplicationContext, getExternalFiresDir me está trayendo la dirección o la ruta de la tarjeta SD interna, ¿de acuerdo? No de la extraíble, de la interna. Esta es la instrucción que me trae esa ruta. Entonces la ruta está a partir de este momento, o más que nada estoy declarando archivo. Estoy declarando archivo porque voy a utilizar cada uno de los métodos que declaré en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, el ámbito de la variable es public. Al momento que yo lo ponga como private, nadie tendrá acceso. Entonces es muy importante poner public a todos los documentos. Mucho ojo, public a todos los que van a ser consumidos por otra petición. Si no van a ser consumidos, por buena práctica es dejarlo como private. Entonces, en este caso todos van a ser utilizados por otras clases. Recordemos que el objetivo de esta clase credenciales es separar código y no estar reutilizando. Entonces nos regresamos al main. Ya está esta parte, la parte gráfica, a lo que yo siempre le llamo, o la parte lógica, es esta de acá, y la unión de parte lógica y parte gráfica es donde realmente estoy asignando los controles XML a las variables en Java, al lenguaje de programación, de esta manera. Continuamos con el tutorial. Vamos a ver el código para el botón registrar. El botón registrar nos debe mandar a registro.class, es decir, que cuando yo le dé clic a registrar, me mande al activity, al activity registro, a este de acá. A ese me debe estar mandando cuando yo le dé clic a registrar. ¿Se acuerdan que en Eclipse es darle doble clic en esta parte? Bueno, este apartado no funciona de esa manera. Tenemos que irnos al main activity y aquí abajo, después del onCreate, dentro del onCreate, porque recordemos que es el ciclo de vida. Entonces vamos a programar el botón clic de registrar. ptn registrar es igual a new set onClick listener es igual a new view onClick listener. En Java, control más barra espaciadora nos da la opción, como pueden ver en pantalla, control barra espaciadora, para que me pueda autocompletar lo que estoy realizando y no hacer todo uno por uno. Entonces observen cómo automáticamente me está generando el código correspondiente para el evento click. De esta manera regresamos a el botón registrar y finalmente hacemos el intent y es igual a new intent. getApplicationContext, coma, son los parámetros que me está pidiendo hacia dónde voy a ir, hasta, le voy a decir que me mande hasta registro.class, y como tercer parámetro le voy a decir,
en la misma línea, en otra línea, le voy a decir start activity i. Entonces observen cómo i realmente es una variable. Ustedes pueden llamarle nueva ventana sin problema alguno, y aquí iría nueva ventana. Solo por comodidad, para no escribir tanto, le pongo un i, la letra i, y más que nada sé que me va a mandar a registro class por la definición o por parámetro que le estoy mandando a la función new intent. Continuamos con el tutorial, perdón. Vamos a hacer el botón validar de la misma manera que nosotros hicimos el de registrar. Regresamos al código. Finaliza aquí con el punto y coma, finaliza el de registrar. Hacemos btn validar .set click listener new espacio alt más enter, perdón, control más enter view on click listener, y vamos a poner todo lo que está dentro del botón validar. Public, aquí está, y quedaría todo esto hasta antes del punto y coma. Entonces, para no hacer largo el video, voy a hacerlo, y cuando termine regresar nuevamente. Antes de pasar a realizarlo, quiero que tengan en cuenta que el botón validar inicia en la llave, finaliza punto y coma, pero después el onClick view de igual manera tengo un paréntesis y termina por acá. Entonces, es decir, todo lo que está dentro de estos paréntesis son los que voy a realizar. Por eso es bueno poner comentarios dentro del código. Por ejemplo, venir por acá y ponerle fin click btn validar, y acá es fin del evento click. Ahí está. Y empiezo por empezar a teclear todo lo que está dentro del documento. Una vez que ya lo tenga, simplemente es exportar o corregir todo los términos. Esto sucede el edit user porque yo le cambié el nombre, no me apego realmente a lo que dice el documento. Entonces aquí, más que nada, es realizar edit text usuario, edit text password. De esta manera el toast, alt enter para importar. Aquí corrijo nuevamente text usuario, text password. Aquí nuevamente text password. A ver, perdón, aquí es user. Usuario. Ahí está. Entonces, más que nada, lo que me está indicando el botón validar es justamente eso. Vamos a validar que las credenciales estén dentro de el archivo de texto. Pero vamos a ver cómo se comporta el primer condicional. Aquí es un filtro donde me está indicando que no deje campos vacíos. Edit text usuario es vacío, o edit password de igual manera lo es. Tengo que indicarle al usuario de que no deje campos vacíos. De ahí, si pasa el filtro, observen que es un else if estructurado. Solo puede entrar a una de las opciones. Si cumple que no tenemos datos vacíos, entonces pasamos al siguiente else if. ¿Se acuerdan el archivo? Aquí está. Recordemos que archivo deriva de la clase credenciales, y en credenciales voy a entrar al módulo getValidación, y como parámetros le voy a mandar el usuario
y el password. Ahí está. Else if archivo get validación, punto toString. ¿Cómo podemos interpretar esta parte, chavos? Toda esta línea de código con el get validation. Simplemente vamos a get validación, vamos al lugar, le ponemos a dar clic derecho, go to, y vamos donde está implementado declarado. Y get validación vemos que justamente está dentro de credenciales y es un método el cual hice en la práctica anterior o en la sesión anterior. Y vemos que nos trae un boolean. Este boolean, al final de cuentas, es el que va a procesar el if que acabamos de ver. Un poco más grande. Aquí está. El if, básicamente, lo que va a estar validando toda esa línea es if true. ¿Qué sucede? Básicamente así lo estoy interpretando. Eso es lo que le estoy diciendo a la línea de código. Si es true, obviamente va a entrar. Si es false, no tiene por qué entrar al código. Entonces, si tenemos dos parámetros, usuario y password. Dentro de este get validación, lo único que va a hacer es recorrer el txt y ver si tiene información alguna. String datos, get filas. Este get filas, de igual manera, ya tenemos un método. Aquí está. Vamos a analizar qué es lo que está haciendo, o el comportamiento, más bien el flujo de mi programa. Entonces ya quedamos en que primero va a realizar va a ver si no hay datos, si el nombre del usuario no está duplicado. ¿De acuerdo? Perdón. En este caso vamos a validar que realmente el usuario y el password estén dentro del txt. Pero para ello primero tiene que validar el archivo. Tiene que traer los datos del archivo. Y es por ello que a través de getFilas es un método que tengo definido más aquí en la parte de arriba. getFilas realmente lo que va a hacer, va a traer todo el txt y lo va a almacenar en la variable datos. Entonces me voy a getFilas para ver qué es lo que está realizando. getFilas iba a preguntar si el archivo existe, si la ruta que le dimos por credenciales txt, si existe, entonces va a entrar y va a abrir ese archivo. Esto le estoy diciendo con el input stream. Va a leer a través de un buffer, lo va a despedazar en bytes y va a leer línea por línea qué es lo que está ocurriendo. Este string completo, hacemos un while, o sea, va a estar leyendo. ¿Qué es este completo, muchachos? Esta es una variable que va a almacenar cada línea que esté leyendo dentro del archivo. Si yo no utilizo este acumulador, me va a leer línea por línea y al final solo me va a arrojar la última línea que he realizado. Por ejemplo, si mi archivo tiene esto, fcham, un poco más grande, fcham, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, punto y coma. Abajo tenemos fgamboa, 2 puntos, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, punto y coma. Lo que estoy realizando con esto es que completo, en la variable completo, almacene fcham, toda la línea hasta el punto y coma, y almacene fgamboa. Si no utilizo un acumulador, fgamboa es el único que me va a almacenar, pues es el último dato que fue ingresado en ese archivo de texto. Y yo no quiero que suceda esto, por eso utilizo la variable string completo fuera del while. Entonces por cada línea que vaya detectando lo va a ir asignando a lo que viene siendo completo. ¿Y cómo vemos esto? Aquí está. Y lo vimos en metodologías de la programación. Repite el mismo completo y le asigna el valor de la línea. Aquí esto es ya dependiendo de los gustos del usuario realizar.
puedo omitir este más completo y poner por acá más igual. De esta manera funciona sin problema alguno. Esto es para poder ahorrar líneas de código, pero lo dejo como estaba para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo. Que el completo lo copia a él mismo y le va a asignar la nueva línea que fue leída en este punto, y así vamos leyendo cada una de las líneas y simplemente hacemos un return completo. Pero este completo, ¿de qué tipo de dato es? Lo definimos al definir, valga la redundancia, la función con el string. Entonces completo va a ser de tipo string sin problema alguno. Muy bien, regresamos a getValidación. Una vez que ya tengamos en un archivo de texto todos los datos del usuario, ya abrimos. Lo que vamos a hacer ahora es encriptar la información. Encriptar usuario va a consumir o va a hacer la petición a la función getEncryptar y le mandamos lo que viene siendo el usuario. Entonces, encriptar usuario, nos vamos a getEncryptar. Está acá abajo, de hecho es este, que es encriptar, get, perdón. Pero para ir me voy a declarar a implementation y observen cómo me lleva rápidamente. Tenemos como parámetro un valor. Lo que va a hacer realmente a ver, ¿dónde nos quedamos? GetValidación, getEncryptar, lo que va a hacer realmente es encriptar el usuario que yo esté utilizando. En este caso, recordemos que este user lo va a agarrar del control, lo va a agarrar justamente de aquí. Aquí, si yo le pongo fcham 1, 2, 3, 4, 5, entonces este usuario es el valor que le va a mandar tomado del control. Regresamos a la línea de código, credenciales en esta parte, y de igual manera vamos a encriptar el usuario y la contraseña, user and pass, estas dos. Entonces preguntamos si datos, recuerden que getFilas ya trajo y ya almacenó en un string los datos. Si está vacío, entonces voy a hacer un return false, salgo de la lógica de programación, no tengo nada por hacer. Si no es empty, entonces continuamos. Este return false lo que está haciendo es interrumpir la línea de código. Apenas detecte que hay un return false, no pasa por todas estas líneas de código, enseguida sale de getValidación, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace return false, hace un break, fractura la operación y ya no avanza a las siguientes líneas, sale de una vez y continúa con el proceso normal. Entonces, si no está vacío, lo que voy a hacer es recorrer estas líneas de código una por una. Lo que estoy realizando con esta parte, con un for, recordamos el ejemplo de fcham y fgamboa por ahí. Lo que voy a garantizar es recorrer toda esa línea de código. ¿Y qué es lo que voy a recorrer? Datos, porque acordemos que datos ya almacenó información que trajo de getFilas, de todos los archivos que están en txt. Entonces, si son dos los datos que voy a recorrer, voy a avanzar una vez, o el tamaño es 1, porque recordemos que empieza con 0 y 1, recuerden estructura de datos. Entonces va a recorrer datos y va a ser un split. La lógica, voy a explicarles un poquito en qué consiste esto. Fcham, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, punto y coma. Ahí está. De esta manera es lo que tenemos para poder almacenar la información. ¿Qué es lo que le estamos diciendo con el split? Más que nada le estamos diciendo con el split que pueda separarme, que pueda fracturarme
el texto este que están viendo donde encuentre una comilla o una comilla simple. Por ejemplo, a ver, puedo tener algo por acá indicando algo así: fcham, ¿de acuerdo? 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y poner, por ejemplo, las comillas simples de este lado. Entonces el split va a dividir donde encuentre un parámetro dentro del texto. Entonces es el que va a estar recorriendo. Por ejemplo, en este caso va a recorrer las comillas simples. Muy bien, para poder entender cómo queda, vamos a analizar la manera en la que está insertando los datos. Muy bien, para salir de dudas en este split y ustedes puedan entender qué es lo que estamos haciendo. Para empezar, ya quedó claro que vamos a recorrer datos. Estos datos son los que almacenan la información dentro de un archivo de texto, y getFilas es el que hace la chamba de asignarlo a datos. Entonces, más o menos la información va a estar representada de la siguiente manera dentro de lo que viene siendo el archivo de texto. De esta manera va a quedar use, por ejemplo, coma, fcham, coma, pass, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en lugar de poner un punto y coma son las comillas normales, de esta manera. Abajo en la siguiente línea hay un enter y continúa insertando los datos del usuario. Ahí está. Vamos a analizar la línea que acabamos de crear. ¿Qué es lo que va a estar haciendo split? Split va a recorrer la cantidad de comillas que yo tengo, es decir, que si abajo, recuerden, como es una estructura, yo voy a tener otras comillas en la parte de abajo, indicando que estoy finalizando el primer usuario. Entonces el parámetro o el apuntador realmente va a ser la comilla normal. Cuando yo inserte, voy a concatenar al final una comilla francesa. De esta manera, si yo tengo 5 usuarios, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 comillas. Es por ello que el datos.split va a contar 5. Vamos a suponer que tengo 5 usuarios. Al final le va a restar 1, porque recordemos que si son 5 va a ir de 0 al 4. No se les olvide esta parte. Entonces va a recorrer 4 veces, o más bien va a agarrar estos 5 usuarios para poder comparar. Pero no termina por acá el split. El primer split es para saber cuántas veces va a recorrer. Por eso es el for. Voy a recorrer 5 posiciones, pero empezamos desde 0. Aquí está. Empezamos desde 0 y empezamos a recorrer, pero en la siguiente línea, en la línea 81, observen bien qué es lo que estaba sucediendo. Estoy utilizando split, pero voy a asignarle a cadena, voy a asignarle los datos del las mismas comillas, pero en la posición i, que es la posición 0. Es decir, voy a tomar como referencia esta primera línea. Obviamente cuando sea la variable 1 voy a saltar a la línea 2. Cuando sea 3 voy a saltar a la... Cuando sea 2, perdón, voy a saltar a la línea 3, así hasta recorrer todos los usuarios. Entonces esta cadena lo que va a almacenar es una simple línea que está en la posición 0. En este caso cumple. ¿Qué cadena va a almacenar use fcham pass 1, 2, 3, 4, 5? Lo que ustedes ven en pantalla. Eso va a almacenar temporalmente. Cuando dé la siguiente vuelta o la siguiente iteración, obviamente va a ser otro usuario, el que esté debajo de este listado. Y caso curioso, pasamos a la línea 82, donde vamos a hacer un split ahora, pero con comas. Entonces, ya teniendo la posición 0, lo que va a dividir es esta coma, es decir, va a tomar el lado de usuario, va a dividir toda la parte de usuario, esta parte. Recuerden que la coma es el delimitador, por eso utilizo el split, y va a dividir de igual manera el password.
Ahí está. Esto va a estar dividiendo. Entonces la línea 82 le estoy diciendo que como ya almacené cadena, esta que ustedes están viendo, ahora voy a dividir donde encuentro una coma, y la coma está separando usuario y contraseña. Y observen que la coma voy a tomar, o sea, esta coma va a almacenar el valor 0. 0 se representa de la siguiente manera dentro del split. 0 pasaría a ser esta y 1 pasaría a ser esta. Observen el recuadro negro que está aquí. Entonces, coma va a almacenar use 2.fchan nada más, por eso el split. Y coma 2, hacemos la misma operación en coma, pero ahora va a almacenar la parte derecha después del coma. La parte izquierda vendría siendo el 0 y la parte derecha sería el 1. Entonces ya tenemos coma y coma 2, o sea, es decir, tenemos la parte 0 y la parte número 1 sin incluir la coma, por eso hacemos el split. Continuamos hasta la línea 83 y tenemos un coma 2. Perdón, es en la línea 83, ya vimos la 82. La 82 está almacenando la segunda parte, la posición número 1. Ahora observen que lo que voy a estar dividiendo es los dos puntos. Y recordemos que coma es esta que está aquí, almacenó primero USFCHAM. Entonces ahora voy a repetir la misma idea, pero para dividir los dos puntos, ya no sería coma. Es por ello que el parámetro son dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces usuario, dos puntos, tenemos, recordemos que como está dividiendo los dos puntos, el usuario, que vendría siendo la parte 0, no me sirve, a mí me sirve lo que está en la parte derecha, fcham, que realmente es el nombre del usuario que voy a validar. Es por ello que le pongo un 1, ya no le pongo 0. Use no me sirve de nada, solo en etiqueta. Entonces después de los dos puntos es fcham, y lo mismo ocurre para coma 2. Coma 2, recordemos que almacenó la segunda parte. Lo que voy a dividir son los dos puntos con el split, y voy a utilizar siempre la parte derecha. 1, 2, 3, 4, 5 es lo que estoy realizando con la lógica. Con eso estoy recorriendo toda esta parte. Tantos split que ustedes ven es simplemente para despedazar todo ese texto y poder realizarlo. Para que ustedes comprendan cómo funciona, muchachos, pongan un punto de interrupción, le dan al bichito, al book, por acá por ejemplo le ponen varios, y con F8 van viendo cómo se comporta esta parte. Entonces una vez que ya tengamos al usuario en sí, que es fchan y el password 1, 2, 3, 4, 5, ahora sí voy a evaluar lo que dice o lo que está en comparación con los cuadros de texto. Ahí está. Lo único que hago es user, si el usuario, recordemos que el user es el que le pasé como parámetro, es igualito a lo que obtuve de usuario, y password de igual manera lo obtengo como parámetro, es igualito a password, lo que obtuve. Entonces quiere decir que hay una coincidencia, realmente el usuario sí está en el archivo de texto, y hago un return true. Con este return true que yo realicé, simple y sencillamente le estoy indicando a todo el código de getValidación que el usuario efectivamente está en el archivo de texto. Si no ocurre esto, va a ser un return false. ¿De acuerdo? Entonces, si los datos son vacíos, enseguida hace un return false. Y de igual manera, si en este for no existe coincidencia, jamás va a entrar a este if. Este if, recuerden que es un i, solo va a entrar cuando los dos sean true. Es decir, que usuario y contraseña sean iguales a los que proporcioné. Entonces me hace un return true y regresamos a lo que viene siendo validación. Perdón, aquí nos quedamos. Encriptar usuario. Recuerden que esta es la función que me trae usuario y contraseña. Este getEncrypt está encriptando. O sea, está diciéndome que todo lo que está encriptado me lo va a traer y me lo va a almacenar en estas dos. Encrypt usuario, encrypt password. Pero muchachos,
aquí vamos a comentar estos porque claramente me estoy dando cuenta que no lo estoy utilizando en la lógica. Ahí está claro porque todavía no ha empezado a encriptar. Encriptar usuario, encriptar password. Ok, vamos a dejarlo por el momento en esta parte. Vamos a entender lo que está sucediendo. Y continuamos. Get validación, nos quedamos en esta parte. Ahí está. Validar, no deje campos vacíos. Si realmente get validación devuelve un true o devuelve un false, que este se va a interpretar de esta forma, entonces indico que el usuario fue válido. Y hago el archivo .get encriptar, o sea, muestro lo que encriptó o lo que estoy encriptando como password y lo que estoy encriptando como usuario. Archivo.get encriptar password, get text, coma, el length.show. Aquí más que nada lo que voy a estar mostrando es el password. Ahora vamos a ver, al finalizar vamos a salir de todas estas dudas de cómo se está comportando el código. Entonces, si no está, simplemente decimos que el usuario no está registrado. Ahí está. Botón validar, botón registrar. Vámonos, una vez ya aclarado el funcionamiento de botón validar, vamos a regresar a lo que viene siendo la clase registro. La clase registro de igual manera viene siendo exactamente lo mismo. Vamos a hacer la parte lógica y la parte gráfica. En esta parte ya habíamos avanzado, ya creamos la parte registro. Simplemente es a nivel de la clase declarar cada uno de los botones que voy a estar utilizando con los permisos requeridos, tal cual está. Esto es a nivel de la clase. Y continuamos con realizar o ligar la parte gráfica y lógica dentro del onCreate. Voy a poner pausa por acá para dejar todo listo el escenario y poder regresar. Antes que nada, estos parámetros edit pass tienen que ir de acuerdo a lo que yo declaré en registro. Aquí está. Entonces, es decir que el edit text tiene que llamarse edit text rc usuario, password, y el botón sea r confirmar, tal cual yo definí el identificador. Entonces voy a ponerle pausa y continuamos cuando esté listo, cuando esté esta parte de la clase registro. Muy bien, una vez que ya tenemos ligado la parte gráfica y lógica, tenemos el botón registro asociado a su respectivo control, edit usuario, de igual manera con el respectivo control tal cual se llama. Continuamos con la guía. Realizar el enlace gráfico y lógico, ya lo hicimos. El siguiente código debe ser implementado para solicitar el permiso de acceder. Set permiso es en este momento cuando yo voy a estar utilizando el permiso para poder solicitar escribir en la tarjeta de memoria. Hasta este momento no hemos implementado esta parte. Vamos a ver, aquí está el set permiso. Ahí está el código. Entonces lo que voy a hacer es set permiso justo en el onRoad. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde se va a ubicar este método? Va a estar ubicado en el primer ciclo de vida en el que se va a ejecutar cuando inicie la aplicación. Entonces nos vamos en el onCreate y aquí mismo podemos hacerle set permiso.
obviamente me va a estar dando un error porque no he implementado el método para pedir permiso. Regreso, aquí está. Me voy directamente a este set permiso y lo voy a implementar dentro de Android, aquí justo fuera del onCreate. Vamos a poner etiquetas fin onCreate. Aquí utilizamos set permiso, perdón, disculpen por acá, ando con problemas en la garganta. Private es boolean es void. Ahí está. No voy a traer datos, por eso es vacío, es un método. Y voy a empezar a realizar todas las instrucciones que van dentro. Una vez que ya tengamos el código tal cual, activity compat, simplemente son importar las clases, alt enter, importar clase del manifest, este de build, de igual manera alt más enter, y listo, tenemos la parte de set permiso. Lo que vamos a hacer, simplemente vamos a preguntarle check self permission si realmente en el manifest está leer credencial y escribir en la memoria. Y en este if lo que voy a preguntar más que nada si tengo los permisos del usuario, o sea, si ya dio clic el usuario, ya desde la pantalla dijo que sí, entonces no tengo por qué entrar acá. En dado caso de que no tenga el permiso del usuario, tengo que preguntar. Entonces este caso no es repetitivo, no se va a ejecutar cada vez que yo inicie la aplicación. Si ya le di permisos una vez, ya no tiene por qué preguntarme, se queda guardando dentro del manifest. Entonces lo que pregunto primero, si ya le di permisos, no tengo por qué entrar a preguntarlo de nuevo al usuario. Esto solo va a entrar cuando no tenga los permisos. Entonces pregunta, si no tengo permisos, pero si tú eres mayor a Marshmallow, si el sistema operativo es mayor a Marshmallow, entonces tengo que realizarlo de la siguiente manera. De lo contrario, no me pregunta con versiones inferiores a Marshmallow. Entonces lo que estoy haciendo en el set permiso, simplemente voy a preguntarle. Si me da permisos el usuario, entonces a partir de este momento yo puedo escribir sobre la tarjeta. Vamos a continuar con la guía. Nos vamos a la parte de botón registrar. Vamos a registrar al usuario y vamos a poner todo esto. Regresamos al código. Dentro de el onCreate voy a ponerle btn registrar .set onClickListener new view onClickListener para que sea automático, y dentro voy a poner el código que está en la guía. Voy a ponerle pausa y regreso cuando esté listo. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos todo el material de acuerdo a la guía, vamos a continuar y simplemente toast, ahí está, y tenemos completa lo que viene siendo la práctica. Quitamos espacios para que esté más presentable y listo. Creo que con esto hemos finalizado. Lo que queda es probar si realmente está funcionando. Yo voy a estar monitoreando a ver qué sucede con la práctica, y la siguiente sesión es platicar realmente de los resultados. Si encuentro algún error, pues corrijo y lo platicamos la siguiente. De igual manera, si ustedes detectan algo, corren la aplicación y me comentan. El objetivo de la práctica, de igual manera, es que ustedes, si existe algún error, ustedes sepan distinguir cuál es y corregirlo. Que recuerden que de los errores aprendemos. Es normal esta parte.
Si nosotros buscamos el error, siempre estamos dándole vueltas hasta que lo encontremos. Les aseguro que ya no se les va a olvidar y esta es la forma de aprender. No esperen a que el maestro les esté resolviendo esta parte, de lo contrario no van a lograr la habilidad. Las personas que ven que se dedican a esto y buscan rápido el error es porque ya tienen experiencia, pero ustedes necesitan analizar el código, sentarse, si es posible, imprimirlo y que entiendan de esta manera cuando las clases sean en vivo y yo les empiece a explicar, no estén tan perdidos. Este va a ser el éxito para la unidad. Y con esto, muchachos, finalizamos la unidad número 1. No se les olvide la evidencia, ya tengan listo esta parte, lo único que queda es hacer que funcione. Si dentro del documento que realicé tengo un código, tengo algún error, porque esto lo hice, es una práctica que yo hice el cuatrimestre pasado. Primero me siento, lo hago, obviamente no tengo que explicar, yo lo hago conforme a mi experiencia. Ya después hago un pequeño manual que me va a servir posteriormente. Entonces realmente yo nunca he seguido esta guía, fue una que proporcioné a los compañeros del cuatrimestre pasado y ellos lo desarrollaron. En este caso, para no volver a generar otro, simplemente agarro el documento y empiezo a seguir lo que dice. Si encuentro algún error, sin duda alguna lo corregimos y actualizo este documento para futuras generaciones, para los compañeros que siguen. Muy bien, nos vemos en la siguiente. Se cuidan y no se les olvide las evidencias y tengan en cuenta las fechas de entrega.